presente también en esta última sesión, ¿verdad? Del curso. Voy a empezar a compartir en este momento material que sea visualizado totalmente ahí en pantalla completa para ustedes, para que se visualice mejor, ¿verdad? Vamos a ver qué se espera compartir. Me parece que estoy con problemas de internet, que no fluye tan rápido, pero ahí está, a ver. Sí, me confirman por favor si se está viendo la diapositiva, se está compartiendo, estamos en la carátula. Voy a fluirla un poco para que también me confirmen que fluye correctamente y se me está escuchando claro además, ¿sí? Por favor, me confirmar. Por ahí veo un mensajito, estamos todos correctos ya, creo yo. Entonces, vamos a dar inicio, entonces la grabación ya empezó también. Estamos, como les dije, bienvenidos y bienvenidas todos a este curso de gestión documental y de archivos institucionales. Estamos en la clase 5, ¿verdad? En la clase 5, titulada Digitalización y Gestión Electrónica de Documentos. Presente aquí la profesora Sabia Angélica Vado Contreras, como les repito, para poder reunirnos con ustedes de esta manera, en vivo, bueno, con una digitalización presente, con un trabajo virtual presente, pero en vivo, ¿verdad? Estamos así in situ en hora, ¿sí? Entonces, hoy estamos ya en la quinta sesión, ¿no? Ya hemos visto algunos temas previos para entender todo este proceso de gestión documental, sabiendo, pues, que es vital para toda institución, ¿no? Sabemos que los documentos son vida, son memoria, son evidencia de todos los procesos que se realizan dentro de una institución, sea público o privada, ¿no? Y su gestión correcta, óptima, eficiente, efectiva de estos documentos y de archivos permite, en este caso, sustentar la trazabilidad de los procesos mediante documentos, ¿no? Sabemos que tenemos que sustentarlo así, porque nos debemos principalmente al rendimiento de cuentas hacia nuestros entes superiores, ¿no? Hacia nuestros fiscalizadores y también al cumplimiento de la transparencia, ¿no? Un poco más incidente en la parte de institución pública, que es donde se evidencian muchos más procesos de manera escrita que la privada, que tiene un poco más de autonomía, pero ambas siempre rinden cuentas a un ente superior, sobre todo en la parte mercantil, en la parte de los tributos, sí, pero también en los procesos, ¿no? Entonces, hoy sabemos que estamos todos inmersos en las tecnologías, ya nada hacemos sin una tecnología, nos comunicamos mediante un celular, tenemos videollamadas como esta de diferentes partes del mundo, estamos recibiendo documentos constantemente que no solo son de manera, sino ahora son digitales, nuestras firmas están cambiando, ya no son, ya para todos no es la firma rúbrica clásica gráfico que ponemos en los documentos, sino hoy ya se está implementando la firma digital, ¿verdad? Vamos a ver de qué se trata también una firma digital, ¿no? No es, aunque ya lo hemos visto en algunos ejemplos de documentos, pero no es del todo una llamada firma tradicional, ¿verdad? Va vinculada siempre con nuestro documento nacional de identidad. Entonces sabemos pues que si estamos inmersos en la tecnología, también tenemos que conocer cuáles son esas técnicas para digitalizar, nos van a saber de qué se trata el tema de hoy, ¿sí? Bien, tenemos por aquí los subtemas que vamos a ir tocando, pero vamos a empezar ya con el concepto. A ver, tenemos acá una definición que proponemos, pero estoy segura que ustedes también podrían lanzar una definición propia según su experiencia, según lo que han realizado, no solo en su ámbito laboral, ¿no? Sino también en su ámbito personal, ¿sí? Así que por ahí estoy segura que todos hemos manejado en algún momento algún documento digital, creado por nosotros mismos también. La habremos puesto firma en algunos casos sí, otros casos no, ¿verdad? Porque sabemos que nuestra firma a veces no es del todo digital. ¿Qué pasó en la pandemia? ¿Qué pasó en el año 2020? Que todos repentinamente nos tuvimos que quedar en nuestras casas, ¿no? Recuerdo que estábamos un 16, 15, 14, un 13, 11 se declaró la emergencia sanitaria, un día 13 estábamos por ahí en incertidumbre, que algo malo está pasando, por ahí nuestra familia del extranjero nos alertaba mucho más,
y ese fin de semana fue un caos, ¿verdad? Ese fin de semana por ahí los supermercados se llenaron, bueno, compramos innecesariamente algunas cosas, ¿no? Perjudicamos un poco el abastecimiento, sí, y un día 16 ya no volvimos, ¿verdad? Nos quedamos en nuestra casa, por lo menos en Perú fue así, un día 16 fue el día clave. ¿Y qué pasó con las instituciones que laborábamos y que teníamos que estar constantemente generando acciones, en nuestro caso, y comunicarnos con estudiantes para que continúen estudiando, en este caso iniciar matrículas, ¿no? Tenía que emitirse una gran cantidad de informes, tenía que emitirse una gran cantidad de documentos y para todo esto requería nuestra firma. Los decretos de urgencia que se sacaron en aquella fecha nos permitieron que trabajemos provisionalmente con un cierto sistema digital, que no es del todo aceptado en la legalidad, pero se permitió porque los decretos de urgencia lo permitieron, ¿no? Y salieron una gran cantidad de decretos de urgencia. Uno de ellos nos decía, bueno, ya puedes emitir, pon tu firma cortada, pegada, como bien lo veo, pero eres tú responsable de custodiar esa imagen que vas a intercambiar en tus documentos o que vas a colocar en un documento en Word y de repente después convertirlo a PDF, sabiendo pues que la conversión era tan rápida, tan sencilla, que también revertir era también sencillo, ¿no? Hoy tenemos buscadores en el mismo Google donde podemos convertir y varias herramientas donde podemos convertir un PDF a Word y de pronto se transparenta y se libera la firma de una persona, ¿no? Por lo menos de esos documentos en los que hemos recortado y pegado nuestra firma. Pero profesora, ¿no existía la firma digital en aquel tiempo? Sí, pero era muy escasa, ¿no? Solo muy pocas entidades estaban autorizadas para esto. Nosotros no, y muchos de nosotros como institución tecnológica no, pública no. Entonces sí, además el decreto de urgencia o la emergencia sanitaria se dieron solo para 15 días, ¿no? Ya, bueno, y fueron después de ahí varios años. Entonces se aceptó que recortáramos y pegáramos nuestra firma y se aceptaba entre comillas como digital. No era una firma propiamente digital legal, ¿no? Entonces, ahora en la práctica también hay muchas entidades que todavía mantienen eso y todavía creen que pueden recortar y pegar y es legal un documento, ¿no? Pero bueno, ya sabemos que no lo es, ¿no? Hoy por hoy ya tenemos una firma legalmente digital. En sus centros de trabajo, en sus centros de estudios, dígame, ¿ya digitalizan documentos? ¿Han recibido ustedes, por ejemplo, si han estudiado en algún sitio una boleta de notas, una boleta de pago, ya digital, ¿verdad? Cuando nosotros vamos a comprar a un restaurante que tiene su sistema propio, recibimos una boleta, recibimos un comprobante de pago en general, digital, ¿verdad? Contrato los servicios de un profesional independiente, recibo un recibo por honorarios electrónico, ¿sí? Entonces, del mismo modo, yo estoy segura que han tenido algún tipo de experiencia. Ahora, ¿qué beneficios y problemas han notado de esta experiencia de tratar documentos, en este caso, digitales? A ver, cuéntenme un poquito, ¿cuál es su experiencia con documentos digitales hoy por hoy? A ver, estamos aquí varios, ¿verdad? A ver, estamos por aquí. AP, que está por ahí. Alicia. Es más rápido, nos dice Liria Moreno. Allen Paz, Betty, Carolina, por ahí Julie, Karina. A ver, ¿alguien más nos quiere compartir? Con microfonitos abiertos, a ver que hoy nos vamos a escuchar por última vez nuestras voces y quisiera conocerlos un poquito más, pues, ¿no? Sí, Jesús, ¿no? Ya muy pocos son aceptados como físicos. Las facturas, ¿no? Boletas de pago, los recibos por honorarios, ¿sí? Casi todos los comprobantes son electrónicos. Sí, una factura recibió Fabricio. Luis Paucar también tuvo algún tipo, ya, me estaba respondiendo sí. Bueno, todos coincidimos de que nos facilita los procesos, ¿cierto? Nos el procedimiento que estamos realizando o la validez que estamos aquí, ¿no? Un documento electrónico, sí, así es, nos facilita la vida, como decimos, ¿no? Ahora, cuando hemos recibido por primera vez o hemos tenido un celular, dijimos, yo no me voy a hacer esclavo del celular, ¿no? Pero hoy no es que seamos esclavos, pero sí lo necesitamos, ¿no?
y se vuelve cada vez una necesidad, ¿no? Tanto que en Perú se ha discutido una norma legal para ver si se autoriza o no a los estudiantes de la educación básica, que en este caso es la secundaria o la primaria que llamamos nosotros, si se autoriza que ingresen en aulas con celulares, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos que también provoca mucha distracción y no se tiene a veces el criterio adecuado para saber en qué momento se usa, ¿no? Sabiendo que ahora los celulares de los niños a veces es solo un reloj y mediante eso reciben mensajes, reciben llamadas, ¿no? Y a cada momento. Y cómo le dices a un niño que tenga el criterio para ponerlo en silencio, en vibrador, apagarlo, o solo conectarse con las personas autorizadas, no permitir a nadie más. Bueno, esos son controles que los padres realizan, ¿no? Que por ahí hay que tener mucho cuidado con los niños para que no creen esa dependencia. Entonces, darles a temprana edad algo así también es un problema y sabemos que nosotros mismos y a veces tenemos que gestionar bien nuestro tiempo para poder incluir dentro de eso sí también llamadas o visualizaciones previas a nuestras redes sociales o a lo que tengamos que ver dentro del mundo del Internet, ¿verdad? Pero sí es cierto, pues, que la digitalización, en este caso para documentos, nos han facilitado grandemente a las instituciones en sus procesos, ¿no? Bueno, como digitalización, entonces, es un proceso, en todo caso, de convertir principalmente documentos físicos, que bueno, su soporte es un papel, ¿no? A formatos digitales. ¿Mediante qué? Principalmente, pues, herramientas como los escáneres u otros dispositivos, ¿verdad? Tenemos hoy por hoy un sinfín de modelos de escáner, algunos con alimentadores automáticos programados para su preparación también, algunos con diferentes bandejas, donde puedo poner a turno varias y comienza a digitalizarse. Algunos también ya incorporados con la IA para que maneje mejor los criterios, pero siempre configurándolos con nosotros porque el prompt, los criterios y la configuración la ponemos nosotros, ¿verdad? Entonces, la digitalización básicamente es ese proceso de convertir un documento físico en un formato digital. Su objetivo principal va a ser, no es solo convertir, reducir mi espacio, no tocar tanto papel, bueno, que todos esos son beneficios adicionales, pero el objetivo principal es garantizar su preservación, ¿no? Si tenemos un documento en papel todavía, que sí es importante, es un documento normativo, que quizá lo vamos a tener que tener siempre como evidencia, pero tenemos que pasarlo a digitalizar para poder permitir el documento, en papel en este caso. Entonces, el objetivo principal, y nació así de la digitalización, es para proteger estos documentos, ¿no? Y además permitirnos también el acceso rápido, porque ciertamente no puedo, tengo que velar por un criterio de clasificación, ¿sí? Pero voy a poder poner algunos o motores de búsqueda o algunos criterios de clasificación adecuados con ciertos manuales que me van a apoyar, con ciertos inventarios o con ciertas configuraciones en mi sistema, si es que así lo tengo, ¿no? Y voy a poder acceder rápido con solo una búsqueda, ¿verdad? Entonces, ese es el otro objetivo principal que tiene, pues, el proceso este de digitalización, el acceso rápido, ¿no? A veces cuando ustedes tienen en su laptop, en su computadora, y dicen, uy, no recuerdo ni siquiera con qué nombre le puse este archivo, ni en qué carpeta lo puse. No lo encuentro en mi escritorio y ahí pongo siempre lo principal, lo que tengo que tener a la mano, pero tengo tantas cosas que quisiera tener a la mano que quisiera que más bien el documento me hable y me diga, aquí estoy, ¿no? Pero eso no sucede, ¿cierto? Entonces, ¿qué hago? Lo que hago es buscarlo en mi buscador de Windows, ¿sí? A veces lo busco bueno, en el espacio que tengo y pongo más o menos el nombre y lo encuentro. Y a veces ni me interesa en qué ubicación está, pero ya lo encontré, lo abro y trabajo, ¿no? Y comienzo a grabar, y el apuro me dice, ya, dejaste de trabajar, me sirvió en el momento, listo, cumplí, ya está, lo cierro. Y nunca me fijo siquiera en ese momento dónde lo tuve guardado, ¿no? Entonces hay que generar bien este proceso de clasificación para que sea realmente rápido ubicar, no solo por un motor de búsqueda, por un buscador, sino por un criterio adecuado de organización, ¿sí?
Permite además una distribución eficiente, porque una clasificación de archivos de manera digital, ¿no? Me va a permitir también contar con estos dispositivos de seguridad que puedo poner, ¿no? Algunos claves de seguridad o carpetas que estén solo compartidas con ciertos correos, con ciertas personas, ¿verdad? Entonces me permite distribuirlo en todo caso a la persona o al área adecuada, ¿no? Va a depender de las configuraciones que haga, ¿sí? Pero así como que también puedo distribuir más fácil, puedo acceder más rápido, puedo cuidarlo mejor este papel porque ya no lo voy a tocar, también pues la digitalización tiene sus desventajas, ¿no? Puede ser que un error de solo un clic me lleve a eliminar el documento, me lleve a cortarlo y pegarlo en otro lugar, a simplemente trasladarlo a otro lugar y nunca me di cuenta dónde. Entonces, ese cuidado que tengo que tener también al momento de manejar archivos es mucho, mucho más cuidadoso que tengo que tener, ¿no? Tengo que tener un criterio mejor, más amplio y de repente con por ahí, algunas prácticas en las que pueda estandarizar también con mi grupo para poder acceder a ello, ¿verdad? Por ejemplo, yo no puedo dejar una configuración de eliminación de documentos solo por poner un suprimir y listo, que se vaya, ¿no? Necesito que me salga un mensajito mínimo que digo, ¿estás seguro de eliminarlo? ¿No? Y esta configuración se realiza en la papelera de reciclaje, ¿no? En propiedades, y uno le pone ahí que le permita que salga el cuadro de diálogo de consulta si va a eliminar o no, ¿no? Entonces, esos cuidados tenemos que tener mucho más. Por ejemplo, la creación de backups de seguridad, ¿no? Porque puede pasar que alguien más me ayude en esto y no tenga la práctica que yo tengo y así yo la tenga, igual puedo equivocarme, ¿no? Y borrar documentos. Entonces, los backups de seguridad me van a servir también de respaldo. Entonces, bueno, hay que tener mucho más cuidado con este tipo de documentos, ¿no? Bueno, existe una importancia muy ligada con la labor institucional. Una que va a facilitar en este caso la consulta sin manipular los documentos originales, que es lo que queremos, ¿no? Queremos cuidarlos, queremos preservarlos por más tiempo y por eso, esa es una de las razones por la cual los digitalizamos, ¿no? Reduce además costos de almacenamiento físico. ¿Por qué, profesora? ¿En algún momento los elimino? No, porque ingresarán, de repente alguno de ellos que se mantiene para toda la vida, ingresarán algún almacenamiento perdurable, que no se necesita tocar, más que algunas veces por fiscalización especial o por alguna auditoría especial, sí, pero no tengo que contar pues con esos grandes estantes clasificadores, con archivadores que ocupan más espacio para tenerlos a la mano en su uso, ¿no? Sino que puedo digitalizarlo y ponerlos en algún almacenamiento que ocupe menos espacio y los tendré. Como que también la digitalización me permite eliminar documentos, ¿no? Como les había dicho que los primeros que se eliminan son los memorándums para citación de reuniones, ¿no? Que esto sí, en algún momento se elimina. Bueno, y eso va a reducir el espacio, en este caso, de almacenamiento físico, ¿no? Y por lo tanto también me va a reducir costos, porque, ojo, el tener almacenado físicamente una gran cantidad de documentos no solo provoca gasto por el hecho de que voy a utilizar estanterías, ¿no? Sino que también requiere limpieza, requiere su mantenimiento, requiere por ahí la habilitación de otros ambientes más, requiere por ahí estos cuidadores de ambientes como son los termómetros, los deshumedecedores de ambiente, etc., 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 ¿verdad? Entonces siempre requiere el cuidado especial de documentos físicos, ¿no? Incluso hay que estarlos manipulando de cuando en cuando. Ahora, si es que se crean documentos ya de manera digital, entonces también me está ahorrando en este caso la utilización del papel, ¿no? Que ya, bueno, varias instituciones les había dicho que ya están totalmente autorizadas para hacer esto, ¿no? Entonces, con todo esto, si manejo ágilmente documentos, puedo también organizarlos en carpetas y me va a permitir una clasificación y subclasificación si es necesario, voy a mejorar con esto una eficiencia administrativa porque voy a acceder a ellos rápidamente. Entonces, por ende también voy a mejorar también la atención inmediata o ágil al ciudadano, ¿no? Cuando me pida información acerca de
algunos procesos que están sustentados en documentos, ¿sí? Un área, por ejemplo, de recursos humanos que digitaliza por ahí legajos de trabajadores, ¿no? En este caso va a evitar pues la pérdida de esa información tan fácil, que demora mucho tiempo en la búsqueda de algunos datos especiales de los trabajadores, ¿no? A veces necesitamos pues que los trabajadores tengan actualizado su currículum, ¿no? Y no van a actualizarlo pues cada día, ¿no? Con algo diferente cada día, ¿no? Se les puede pedir que de repente cada 6 meses o cada 4 meses o a solicitud de ellos actualizarlo, ¿verdad? Y para eso se tiene que tener pues algún lugar donde puedan subir su currículum actual, ¿no? Entonces puedo tener un intranet o puede tener un drive compartido, ¿no? Que si tratemos que si hacemos esto, pues no vaya directamente al drive donde nosotros manejamos y por ahí subclasificamos los documentos, ¿no? Sino que de repente recibirlos en un drive donde todos estén libres de ponerlo, o solo subirlo, o a su internet sería genial, o mejor por correo electrónico para que sea mucho más personal, y clasificarlo nosotros, ¿no? Revisar si está de acuerdo a los formatos que se le pide, y si no es así, pues hay que observarlo, hay que devolvérselo y pedirle que cumpla con los requisitos que se le pide, ¿no? Y cuando ya esté ok, recién colgarlo nosotros mismos, que es lo que se recomienda, ¿no? Bien, bueno, toda digitalización, como bueno, hemos dicho que la digitalización es un proceso, ¿no? Y si es un proceso, pues necesitamos pensar en las etapas. Tengo que conocer para poder digitalizar un documento. Vamos a ver aquí. A ver, a ver. Ya, por aquí. Aquí están. Estas son las etapas del proceso de digitalización. Está siendo muy lento, ya. Bueno, la digitalización documental, pues habíamos dicho que es un procedimiento, ¿no? Pero es un procedimiento técnico, ¿no? Y de todas maneras organizado. Y este va a buscar, pues, convertir estos documentos físicos, como les había dicho, en archivos digitales, pero de alta calidad. ¿Por qué? Porque tengo que garantizar la legibilidad de los documentos, tengo que garantizar su conservación, tengo que garantizar también su acceso y la autenticidad también, ¿no? Porque no se trata solo de escanear y ya luego guardarlos en una carpeta y punto, sino tengo que garantizar con alguna validación mía, si soy la autora de la digitalización, pues poner que sí, fue digitalizado en tal fecha y es copia fiel del original, o bueno, dependiendo qué inscripción le tengo que poner para validar y estampar las firmas, ¿verdad? Bien, entonces, ¿cuál es el primer paso? El primer paso que indicamos aquí es la selección de documentos, ¿sí? No es que voy a coger todo un grupo y listo, ya todo eso se digitaliza con una sola pasada de alimentación en la escala, ¿no? No es así. Hay que iniciar en todo caso pensando primero en la determinación del valor del documento. Ojo, habíamos dicho que el valor del documento no es darle la importancia a un documento que valga o tenga más importancia que otro, no, sino que el documento tiene como una clasificación de acuerdo a su valor documental, ¿no? En este caso, habíamos dicho que tiene un valor administrativo, que es la de gestión interna, tiene un valor legal, que tiene pues implicancias jurídicas, como los contratos, por ejemplo, tiene valor histórico, que es la de conservación permanente, habíamos dicho, ¿no? Que son los documentos legales, básicamente, de la institución. Y también un valor informativo, ¿no? Que también es de uso cotidiano y de interés general, ¿sí? ¿Cuáles son, bueno, los criterios de clasificación, perdón, de priorización? Se recomienda siempre iniciar con documentos más consultados, ¿no? De uso más frecuente, ¿no? Porque recuerden que uno de los principios es, o uno de los objetivos es digitalizarlo para no tocarlos a cada momento, para evitar la manipulación constante, ¿no? Entonces, si quiero evitar eso, entonces también tengo que empezar priorizando, digitalizando esos documentos que son los más consultados, ¿no? Para poder evitar o paliar por ahí el riesgo de deterioro físico, ¿no? Pues sobre todo por su antigüedad y manipulación constante que a veces podemos darle. Hay que evaluar también la confidencialidad. ¿Por qué? Porque algunos documentos tienen datos sensibles, ¿no?
Pueden requerir incluso medidas especiales de seguridad y autorización previa para su digitalización. ¿Qué pasa si tengo el legajo personal de cada colaborador? Le puedo pedir a todo un grupo de jóvenes, de repente que vienen como prácticas o terceros o ayudantes, a que todos ellos decidan cómo digitalizar. No, ¿verdad? No puedo encargar a cualquier persona, tiene que ser personas de confianza y además eh, eh, con algunas características que me permitan a mí tener el cuidado con ellos de cómo ordenan y cómo es que realizan el proceso de digitalización. Recuerden que yo, si voy a encargar a alguien que lo haga, voy a delegar o voy a solo encargar, pues no es que tampoco encargue la total responsabilidad, ¿no? No se delega la responsabilidad, se delega la función, se delega por ahí la actividad, pero nunca delegas la función, la responsabilidad, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque tengo que revisar, ¿no? Si yo voy a encargar que se digitalice este o este grupo de jóvenes, primero tengo que tener cuidado de que no se disperse la información, ¿no? Entonces, por ejemplo, tengo que otorgarle algún dispositivo, una PC o una laptop que tenga dispositivos de seguridad, ¿no? Que no permita, por ejemplo, que se vincule con algún correo electrónico personal, que no se permita ni siquiera utilizar un correo electrónico personal, ¿no? Si tienen correo, pues otorgarle el institucional, para que si se vincula con eso nada más, ¿no? Luego, entregarle los documentos en físico en un área donde garantice que de ahí no salen los documentos, ¿no? Y no puede salir ni con un folder, no puede salir ni con nada. Inclusive dentro de las medidas de seguridad que se toman también extremas es que no ingrese con ningún dispositivo tecnológico como los celulares o tablets, ¿verdad? ¿Para qué? Para que no esté tomando las fotos de los documentos que tienen datos sensibles. Entonces hay que velar por toda esta seguridad, ¿no? Entonces, este criterio que me dice, ya, tengo que priorizar de repente también porque si yo salgo de vacaciones la siguiente semana y se necesita hacer esta semana, prefiero estar yo para poder tener los cuidados, ¿no? Porque soy el responsable. Entonces, por ahí priorizo. Si se trata de esto, que voy a salir, entonces mejor priorizo que se haga de una vez, por lo menos este grupo, ¿no? Aprovechando que estoy todavía. Entonces, este primer momento de seleccionar los documentos es justamente tomando en cuenta todos estos criterios, ¿no? El valor documental, los criterios de priorización que pueden tenerse según los datos de confidencialidad, por ejemplo, ¿no? ¿Qué más? Una vez que esté ya decidida a cómo voy a iniciar o cómo voy a seleccionar mis documentos o cuáles van primero y cuáles van después, empiezo con la preparación del documento o de los documentos que voy a digitalizar, ¿no? En esta fase, pues, se busca garantizar que los documentos estén en condiciones óptimas para su escaneo, ¿no? Hoy, por ejemplo, yo estaba imprimiendo algunas cosas que eran de borrador, necesitaba tener unos cuadros para poder alistar un proceso que viene después, ¿no? Y para poder hacer el cotejo o la reunión, dije, voy a imprimir algo que lo voy a tener de manera provisional. Entonces, cogí mis hojas de borrador para imprimir, ¿no? Entonces, cogí un grupo y ya lo puse en la bandeja para poder imprimir estos cuadritos que son provisionales, ¿no? Pero ¿qué pasó? Una de ellas tenía un doblez gastado a causa de una grapa que estaba ahí, porque era un papel de borrador, ¿no? Ingresó a mi impresora y se atascó, ¿no? Y bueno, fue una hojita que estaba imprimiendo, se atascó, una, pues que la impresora sí permite mirar bien dónde se atascó, o sea, me permite abrirla bien para poder retirar la hoja con cuidado, ¿no? No sé si les ha pasado alguna vez que se ha quedado un pedacito de hoja dentro. Si se queda un pedacito de hoja dentro, mi impresora patalea, ¿no? Entonces por ahí había que tener mucho cuidado, por eso había que jalarlo con mucho cuidado, ¿no? Me di cuenta que era por ese doblez que tenía, ¿no? Porque justamente en el lado donde se pintó más, ¿no? Pero ¿qué pasa si voy a escanear? Ya tengo ordenado este grupo y este otro, voy a escanearlo, ¿no? En este orden y los estoy agrupando así, porque además le voy a poner un nombre de fecha adecuado que me permita después su clasificación. Listo, ya. Entonces empiezo la preparación. Tengo que en ese momento revisar los filos, sobre todo los filos donde van a ingresar, en este caso los documentos. Tienen que estar muy sanos.
si no se puede atascar en el camino y de repente tengo una gran cantidad de documentos y por ese pedazo, pues me estropea el tiempo, ¿verdad? ¿Qué tengo que fijar? ¿Qué otra cosa más me tengo que fijar antes, cuando voy a preparar mis documentos, mis papeles, para digitalizarlos, para escanearlos? A ver, por ahí compárteme. ¿Qué más creen que ustedes puedan encontrar en un documento antes de proceder a escanearlo? A ver, ¿qué más? Que tiene que ver con la limpieza y revisión física. ¿Ah? A ver, coméntenme por ahí. Los voy a leer. ¿Qué pasa si ustedes sacan un legajo de documentos y de pronto los meten porque se dan cuenta que están todos seguidos, los dispersan un poco y ya? Uno, que las hojas no estén dobladas. Quitar las grapas. Y esto puede, si no nos fijamos en esto, puede ocasionar un daño terrible a nuestro escáner, ¿no? Así que sí, eso es importante. Ay, profesora, entonces si tengo una gran cantidad de documentos, tengo que hojearlos uno por uno, pues sí, hay deshumedecedores más bien de dedos para poder hojear rápido, ¿no? Entonces sí, tengo que hacer esta revisión rápida de esos documentos para que no estén juntos, no estén pegados por una grapa o por algún adhesivo, ¿no? Revisar las hojas antes de imprimir en el caso de las fotocopias. En este caso estamos pensando en la digitalización, ¿no? Que es muy parecido a cuando voy a fotocopiar o sacar copias de documentos, sí. Es así, igual tenemos que revisarlo porque hoy en día los dispositivos que tenemos para escanear o sacar copias se alimentan solos, ¿no? Tienen estas bandejas alimentadoras automáticas que nos agilizan también el proceso, pero tenemos que tener cuidados previos. Recuerden que la máquina no actúa solo, somos nosotros los que la permitimos, ¿no? Permitimos que actúen de la mejor manera. Entonces sí, hay que revisar si contiene clips o si contiene algunas ligas también a veces pasa, o si tiene algún adhesivo por ahí, ¿no? En este caso, pues nos va a impedir el paso del escáner. ¿Qué más? Hay que organizar, ¿no? Ordenar los documentos o cronológicamente o alfabéticamente o por número de expedientes según lo que el sistema necesite, ¿no? En este caso, el archivo institucional. Verán que en este gráfico, esta persona tiene agrupados en estos clics gruesos, ¿no? Bueno, sí son unos clics gruesos, varios tipos de documentos. Quiere decir que si va a digitalizar, pues lo va a digitalizar en estos grupos, ¿verdad? Cada grupo lo va a hacer ingresar y ese pues tomará un nombre. Y así el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto y el sexto, ¿no? Pero además, veo ahí que tiene pues argollas, tiene unos anillados, ¿no? Bueno, si necesita escáner va a tener que sacar los anillados, ¿no? Pero bueno, aquí está empezando cierta preparación de documentos, seguramente que para digitalizarlos. Luego de esto viene ya la labor propia de escaneo. Ah, también tengo que verificar la integridad. ¿De qué se trata? ¿No? De que el documento, el expediente esté completo, ¿no? De que sea legal, de que sea un documento verídico, ¿no? Que no sea copia de algo, que sea el original que vamos a escanear. Y si vamos a digitalizar, tenemos que hacerlo desde el original, ¿no? Difícilmente se hace de una copia, a no ser que necesitamos enviarle inmediatamente a alguien que nos está pidiendo solo copia, bueno, podríamos optar por eso, pero no es lo usual. Cuando uno va a digitalizar, es necesariamente a realizarlo desde los originales, ¿sí? Entonces, de esta manera garantizamos que nuestro escaneo es de un documento original, porque luego de eso seguramente se va a estampar la firma de originalidad, ¿sí? Bueno, después de esto ya viene el trabajo de escaneo, ¿sí? Esta es la etapa entonces técnica donde los documentos físicos se convierten en archivos digitales, ¿verdad? Hay que ver qué tipo de escáner tengo, ¿no? De acuerdo a eso también calculo mi tiempo, distribuyo también las tareas entre varias personas y así requiere este trabajo, ¿no? Se puede usar, por ejemplo, los escáneres planos, ¿no? Que para documentos delicados o encuadernados, donde requiera una escaneo por página, ¿no? O sea, escanear una página, grabar, escanear una página, grabar, ¿no? Sí, puede pasar, ¿no? Pero no es lo que quisiéramos, ¿no? Quisiéramos que
fluya automáticamente en una bandeja, ¿no? Entonces sí, tenemos también los escáneres pues con alimentación automática, ¿no? Para grandes volúmenes sobre todo. Incluso los escáneres que tienen varias bandejas, ¿no? Y que me permite incluso configurarlo para que empiece una, luego la otra y que en cada una le ponga su nombre diferente, ¿sí? ¿Qué más? Hay que pensar si dispongo de algunos tipos de escáneres en la oficina o en la institución, ¿no? Que pueden haber unos escáneres que solo te permiten escanear a color, otros solo te permiten escanear en negro, ¿no? Bueno, va a depender pues del tipo de documento, ¿no? Si es un documento donde tiene gráficos, por ejemplo, es imposible, ¿no? Tenerlos en negro porque no va a justificar, no va a explicar bien, no va a evidenciar bien esta fotografía o este gráfico, ¿no? También si tienen sellos, los sellos pues se dicen que deben escanearse a color, ¿verdad? Para poder garantizar, es una garantía más, no digo que sea la única y no digo que si encuentran a color quiere decir que han escaneado el original, ¿no? No necesariamente, sino que es un indicativo más de que podría ser el original. Recuerden que también se pueden tener documentos en copia a color y que van a parecer que son los originales, ¿no? Entonces por ahí hay que verificar bien de qué se trata ese documento y tomar una decisión si nos conviene en color o que también podría optarse por escanear en negro, ¿no? El formato de salida. Tenemos que pensar en este momento en el formato de salida. Se sugiere guardar en formatos de conservación como TIFF o PDF, por ejemplo, sabiendo pues que el más usado es el PDF, ¿no? Asegura en este caso una durabilidad y también asegura, bueno, garantiza en este caso una compatibilidad a largo plazo, ¿no? Los PDF y los TIFF son formatos que no, si se actualizan, no cambian su extensión, ¿no? Permanecen tal cual. Entonces, y son mucho más manejables cuando ya se tienen esos manos. Cuando voy a imprimir, por ejemplo, el formato PDF, difícilmente se me mueven los márgenes. En cambio, cuando traslado un documento que está en Word, en Excel, puede cambiar la configuración de los márgenes, ¿verdad? Entonces, y además, tener un documento en Excel, pues no me garantiza que sea un documento original, ¿verdad? Porque es totalmente editable. En cambio, un PDF sí, pero requiere que tenga sus firmas de validación, ¿verdad? ¿Qué más tenemos que pensar una vez que ya escaneo? Entonces tengo que pensar en la revisión de la calidad, ¿no? Luego del escaneo es necesario verificar porque los archivos cumplan con los estándares de calidad, sobre todo si una institución está inmersa en ellos, si está con la garantía de ISO, pues sí, tiene que garantizar esto, ¿verdad? Bueno, en este caso, hacemos un control visual en todo caso, ¿no? Revisamos que las páginas sean legibles. Una por una, profesora, bueno, yo considero que revisando así de repente varias a la vez por un lado y por el otro, y de repente por arriba y por abajo, ¿no? Dejando pasar corridas las hojas, nos va a ayudar bastante, ¿no? Entonces, por ahí, si es un documento muy corto, pues ahí sí, ¿no? Sino también tendríamos que organizarnos en equipos para hacer la revisión, ¿no? Para que nos diga, ah, ya, bueno, sí, está correcto, ¿no? Además, las revisiones hacemos, pues, ya en una PC cuando ya lo tenemos, ¿no? Si tengo que organizar a un equipo que está digitalizando un grupo de documentos, pues tengo que crear un flujo de trabajo, ¿no? Un grupo que revise antes de ingresar al escáner, otro grupo que comience a escanear y otro grupo que revise el producto final, ¿no? Entonces, esto me va a garantizar por ahí que ha pasado por varias vistas y que que disminuyo en este caso la probabilidad de error de la digitalización del documento, ¿no? Entonces, bueno, este control visual me va a ayudar, ¿no? Hoy, pues en las computadoras es facilísimo de mirar esto. Y si se tienen que realizar algunas correcciones mínimas, se realiza, ¿no? A veces tengo que ajustar por ahí el brillo, sobre todo cuando estoy escaneando fotografías, cuando estoy escaneando gráficos o mapas, ¿no? Entonces tengo que revisar por ahí que sean realmente notorias, ¿no? Es mucho más fácil revisar un escaneo de un grupo de textos, ¿no? Porque simplemente tengo que ver que se lean. Pero ¿qué pasa cuando escaneo imágenes?
Entonces, de repente tengo que retocar contrastes, a realizar algún recorte, de repente de alguna información innecesaria que se escaneó, que está fuera del documento, ¿no? Y que no es parte de, ¿no? A veces pasa que, que tenemos que escanear documentos que no se pueden despegar de su anillado, ¿no? Y se tiene que escanear hoja por hoja, ¿no? Pero de repente me escaneó alguna parte que está el resorte y que no es necesario tenerlo, ¿no? Entonces sería bueno en esa parte retirarlo, ¿no? Eso sí cabe la posibilidad de hacer el recorte o quitarlo, ¿no? Entonces hay que revisar pues y corregir si es necesario, pero ojo, correcciones mínimas, ¿no? Sin alterar el contenido original, porque eso sí sería grave. No puedo alterar el contenido digital, ¿sí? Luego hay que hacer la revisión por muestra, por proyecto, por cada grupo, ¿no? Como les decía, si tengo que organizar el equipo de trabajo, pues sí lo tengo que hacer. Una digitalización no es cosa rápida, no es algo que ya lo hizo la impresora y lo hago en un ratito. A veces demora mucho más la revisión que el mismo proceso del escaneado, ¿no? Y sí, así puede ser porque además estamos dando garantía de que un documento ha sido digitalizado correctamente y es copia fiel del original. Así que tenemos que estar muy bien seguros de lo que estamos almacenando en este drive, en este dispositivo, donde estoy guardando esos documentos digitales, ¿sí? Así que hay que velar por esto, por la revisión en todo caso de todos los documentos. Luego de que ya he revisado también la calidad del escaneo, porque ya lo escaneé todo el grupo de documentos, comienzo a pensar en indexación. Es decir, este trabajo consiste en asignar estos metadatos necesarios que faciliten la búsqueda, que faciliten la recuperación, ¿no? Y que faciliten de este modo una gestión de documentos, en este caso, digitales, ¿no? Estos metadatos esenciales pues pueden incluir información como el código de expediente, el nombre del documento, la fecha, el área que lo originó, el área de destino, el tipo de documento y, por qué no, también algunas palabras claves, ¿no? Que nos van a permitir, en este caso, el encuentro de documentos a tiempo. En la indexación también tengo que pensar en los sistemas de clasificación, ¿no? Usar tablas o estructuras normalizadas, como por ejemplo el cuadro de clasificación institucional, para mantener en este caso coherencia y trazabilidad en el movimiento del documento, ¿sí? También tengo que pensar en qué tipo de herramientas digitales voy a utilizar, qué tipo de herramientas están disponibles para mi empresa o institución. Muchos sistemas de gestión documental permiten, en este caso ya la indexación automática a partir del nombre del archivo o de plantillas predefinidas, ¿no? Entonces tengo que buscar estandarizar esto. Si las herramientas digitales que he utilizado hoy ha sido un convertidor, pues tengo que anunciar pues a todo mi grupo de que este es el que está saliendo mejor y utilicemos todo este estándar, ¿no? Entonces por ahí hay que crear también, incluso, ¿por qué no?, crear manuales para este proceso, ¿no? Porque de esta manera estandarizo la manera cómo voy a poner los nombres, qué clasificación le voy a dar, ¿no? Y mediante qué grupos podría poner los borradores para su revisión y luego cuándo y en qué momento son aceptados como válidos, ¿no? Luego de esto, pues pienso ya en el almacenamiento, ¿no? En la ubicación, en este caso, del archivo y la estructura de carpetas que va a tener para su pronta recuperación, si se necesita, ¿verdad? Entonces, una vez indexados, los documentos digitales deben guardarse de manera segura y ordenada, ¿no? La ubicación en este caso será pues los archivos ubicados en servidores institucionales, por ejemplo, o en servidores de nube segura, que pueden ser de pago o gratuitos, ¿no? Entonces, esta ubicación tiene que estar también puesta de acuerdo en dónde va a estar inicialmente de repente para su revisión y de manera definitiva en qué clasificación estaría, ¿no? Hay una estructura de carpetas que se tienen que organizar, ¿no? Se recomienda en este caso mantener una jerarquía clara por año, por ejemplo, a nivel global, luego del área de procedencia, si son de destinos remitentes, y el tipo documental, ¿no? Evitando siempre las duplicidades, ¿no? Y esto pues tiene que conocer el equipo, donde, por ejemplo, están colocados los documentos emitidos de manera editable todavía, los documentos en Word, ¿no? ¿Dónde van a estar?
esos tantos documentos emitidos. Ahí van a estar en la bandeja que dice documentos emitidos, ¿no? Pero seguramente que hay una subcarpeta, ¿no? Porque documentos emitidos son un sinfín de documentos clasificados, ¿no? Puede estar informes, memorándums, oficios, etcétera. Entonces, certificados, ¿no? Entonces, cada uno tendrá su subclasificación, pero en este caso serían documentos editables. Y los definitivos ya entrarán en una clasificación muy parecida, ¿no? Entonces, el almacenamiento, en la parte del almacenamiento, ubico o creo la ubicación de los archivos, estructuro unas carpetas y controlo las versiones con las que cuento. Si los documentos se actualizan, deben conservarse, en este caso, los que son de historial y versiones para asegurar pues esta trazabilidad y transparencia, ¿no? También tengo que pensar en el respaldo, en que si se me pierde algún documento, tengo que tener mínimamente una copia de seguridad, ¿verdad? Entonces deben realizarse estas copias de seguridad de manera periódica. Yo diría que semanal no sería tan conveniente, pero semanal, bueno, dependiendo de qué tipo de tareas hacen, ¿no? Y con qué tipo de computadoras también cuentan, ¿no? O también mensual, ¿no? En diferentes soportes como discos externos, servidores alternos, servidores de nube, etc. El mejor que convenga para la institución, ¿no? ¿Qué más? Tengo que ubicar en este caso, bueno, tener una ubicación segura de este respaldo, ¿no? Se recomienda tenerlo por fechas, ¿no? Primero el año, por ejemplo, si vamos a grabar hoy, yo diría que se llamaría 2026 03 de marzo guión 05, ¿no? Y con esto estoy diciendo que sea el backup de unidad académica, por ejemplo, ¿no? Entonces, pondré la fecha primero para saber que en esa fecha se hizo una copia de seguridad. Y los demás también tendrán. Entonces, si yo lo ordeno alfabéticamente, me va a salir ubicado por fechas porque es el primer texto que he puesto, ¿verdad? Control de acceso. Se aplican, en este caso, medidas de seguridad y permisos según el nivel de confidencialidad de los documentos, ¿no? Protegiendo en este caso la información frente a accesos pues que no están autorizados, ¿no? Tenemos por aquí algunas normas, aquí están, y formatos recomendados, ¿no? En el entorno institucional, la digitalización no solo implica escanear documentos, sino hacerlo bajo estándares técnicos, ¿no? Y bajo estándares también normativos, que garanticen en este caso la calidad, la durabilidad y la seguridad de la información, ¿no? Entonces, cumplir con normas internacionales y utilizar formatos reconocidos es clave para asegurar en todo caso que los documentos digitales mantengan su valor primario, ¿no? Mantengan también su valor legal y su valor a largo plazo. Aquí tenemos algunos formatos recomendados. A ver, el formato de archivo va a definir cómo se almacena, incluso el formato digital, ¿no? Y determina por ahí la durabilidad de esto y la accesibilidad. Y además, la compatibilidad futura, que es lo que a veces tememos un poco porque como cambian tanto las comunicaciones, las versiones de los documentos también cambian, ¿no? Y pueden en corto tiempo los documentos que tenemos tener obsolencia, perder trazabilidad también, ¿no? Entonces, por ello, pues la selección del formato adecuado es una decisión estratégica en la gestión documental. Es decir, decidimos a largo plazo cuál va a ser su gestión documental, ¿no? Entonces eso ayuda mucho en la gestión documental, el que sea realmente estratégico, ¿no? Una versión realizada en formato PDF está diseñada, por ejemplo, para la preservación a largo plazo, ¿no? Y documentos digitales, claro. Pero ¿qué pasa aquí? Yo no sé, a ver, con este formato, hay que tener también mucho cuidado porque hay unos que ya tenemos este PDF que es editable, ¿no? Entonces tenemos que realmente pasarlo como imagen primero y después tenerlo como un PDF propiamente dicho, ¿no? Entonces es lo que significa en todo caso realizar este proceso incorpora en este caso un tipo de PDF especial, donde tiene pues fuentes, tiene colores, tiene elementos necesarios para visualizar de igual forma y en cualquier sistema, ¿no? Eh, Pasa que a veces decimos, uy, hemos recibido este documento, pero mejor lo voy a pasar a Word, a ver qué pasa. Y sí, de pronto nos desordena todo. Y desde ahí, para volverlo a pasar a PDF, ya se hace mucho más tedioso, ¿no?
En este caso, este formato es ideal para documentos finales, ¿no? Para documentos que sí, ya hasta hoy y mañana ya se publica y no hay nadie más que lo pueda modificar, ¿no? Entonces, estos documentos finales pueden ser los informes, pueden ser resoluciones, pueden ser oficios o cualquier documento que requiere, en este caso, una conservación permanente, ¿sí? Otro de ellos son los llamados TIFF, ¿no? Es en este caso un formato sin pérdida de calidad, ¿no? Recomendado para conservar imágenes maestras o copias de alta fidelidad de un documento original, ¿no? En este caso, los TIFF asegura una reproducción exacta del contenido escaneado, ¿no? Es apropiado para archivos históricos y para patrimoniales, ¿no? Ya que por ahí mantiene la calidad, aunque de repente se reabra o copie varias veces, ¿no? Pero sí es muy buena esta terminación, esta extensión, porque nos permite en todo caso copiar varias veces el archivo, ¿no? Su gran desventaja, sí, pues, es que el tamaño del archivo, ¿no? Es grande, ¿no? Y por lo que se usa como formato para preservación y no para consulta, porque son muy extensos, ¿no? Para consulta quizá del tema tenga que crearse alguna directiva aclaradora, ¿no? Una directiva de resumen del documento, de lo que está escrito de repente en lo que hoy o en estos días anuncia el ministerio, ¿no? Las normas internacionales también me dan directrices para poder en todo caso crear una buena gestión de documentos institucionales, ¿verdad? Entonces, las normas internacionales proporcionan un marco así, teórico y metodológico para la gestión y conservación de documentos digitales, ¿no? Aseguran en este caso que las instituciones sigan prácticas estandarizadas y verificables, ¿no? La ISO, por ejemplo, 15489, que habla de gestión de documentos, es la norma, en todo caso, fundamental en gestión documental, ¿no? Establece por ahí principios, procedimientos para crear, organizar, mantener y disponer los documentos en cualquier soporte, ¿verdad? Promueve en todo caso la autenticidad, la fiabilidad y la integridad y disponibilidad de los documentos. Sí, promueve eso, pero todavía no es totalmente logrado, ¿no? Supone que estamos a un par de años de poderlo quizá ya darle mayor luz a esto. En el ISO 2727001 nos habla de la seguridad de la información, ¿no? Nos dice que los datos, o mejor dicho, se definen los requisitos para poder implementar un sistema de gestión de seguridad de la información, ¿no? Este sistema, pues, no lo tiene propiamente el ministerio, sino que contrata, para el caso de nosotros, a otra institución a que cree este sistema, ¿no? Que, por cierto, lo podríamos haber creado nosotros, que de hecho que ya nos dan la potestad de poder tomar ese nombre y realizarlo nosotros como creadores, ¿no? En este caso, este ISO va a buscar proteger la información, ¿no? Frente a accesos no autorizados y va a evitar también las pérdidas o alteración del orden del documento, ¿no? Como suele pasar. Incluye en este caso políticas de control de acceso. Incluye también políticas de accesos no autorizados, de pérdidas o de alteración también, ¿no? Es especialmente importante cuando, por ejemplo, los documentos digitalizados contienen datos personales o confidenciales, ¿no? Como de médicos, por ejemplo. La ISO 19005 habla de la conservación digital, ¿no? ¿Qué dice esta? Dice que garantice en este caso la prevención, interoperabilidad y autenticidad de los documentos digitales a largo plazo, ¿no? Entonces, en este caso es la norma más basada, más usada en todo caso por archivos, bibliotecas y entidades públicas en procesos de digitalización, ¿no? O sea, a todos se nos pidió que digitalicemos nuestra biblioteca, ¿no? Algunas hemos podido gestionar una biblioteca virtual y otros que no han logrado todavía su biblioteca, pues tienen que evidenciar alguna biblioteca física si la tienen, sino de modo virtual. ¿Cuáles son las buenas prácticas que nos dicen por ahí hay que tener cuidado y hay que estandarizar un poco los nombres de los archivos, ¿no? Más allá de estándares formales que existen prácticas básicas que ayudan, por ejemplo, a mantener el orden, la trazabilidad y la seguridad en la gestión de documentos digitalizados, se requiere, por ejemplo, uno, considerar que tenemos que evitar
incluir dentro de nuestro nombre de archivo símbolos como el slash, la interrogación o el porcentaje, Michi, ¿no? Entonces, no, porque no me va a aceptar como nombre. Inclusive me puede crear algún error en el documento, ¿no? Entonces, tenemos que considerar espacios también pueden causar errores, ¿no? A veces pasa que nosotros sí colocamos los espacios, pero cuando copiamos un archivo, cuando lo subimos a alguna plataforma, rápidamente nos crea esos espacios, nos los rellena con guiones, ¿no? Entonces, por ahí considerarlos desde su creación, de repente ya con guiones inferiores, que es lo que más se usa, pero totalmente válido si utilizan los guiones medios, ¿no? Sí, conviene, se cuida mucho mejor un documento cuando no contiene los espacios en blanco, porque tarde o temprano los va a llenar, ¿no? Entonces puede alterar el nombre de un archivo, puede ser con el momento de la trazabilidad o de documentarlo, de estarlo circulando, puede crearse un error en el archivo, especialmente cuando las rutas de búsqueda son muy largas, ¿no? Sobre todo por eso. Entonces utilicemos nombres en el nombre, palabras necesarias, ¿no? Y además evitar los espacios en blanco, ¿no? ¿Qué más? Documentar la ruta, ¿no? La ruta y la fecha de respaldo. Si tenemos por ahí un registro tipo bitácora de todos nuestros documentos que hemos creado, que estamos digitalizando, no está de más colocar al costado la ruta donde está, ¿no? Y esta ruta, cuando la pegamos, nos va a salir pues un enlace, ¿no? Y este enlace nos va a permitir ubicarlo más rápidamente si tenemos al día o si tenemos bien ordenado, en este caso, nuestro inventario, ¿no? Que llamamos, donde vamos a poner estas rutas ahí copiadas, ¿sí? Entonces, cada respaldo también debe ir acompañado de un registro bitácora, ¿no? Una bitácora me refiero a un recordatorio, a una lista de cosas que hacemos, es lo que se conoce como definición de bitácora, pero en este caso será algo así como un inventario que tenemos de todos los documentos que estamos digitalizando en este caso, ¿no? Y esto va a permitir, pues, recuperar la información de manera rápida, ¿no? Ante, por ahí, fallos o pérdidas de los documentos dentro, entonces lo voy a poder ubicar rápidamente. Controlar también los accesos mediante contraseñas, mediante permisos jerarquizados incluso, ¿no? Notemos que en una oficina, siempre en una gerencia, en una jefatura, siempre existe un alto directivo ahí, ¿no? Y puede tener su asistente personal, bueno, de trabajo, puede tener también algunos terceros, algunos apoyos administrativos o algunos secretarias, bueno, etc., dependiendo qué niveles tenga ahí, y también puede tener algunos practicantes, ¿no? Entonces, estas jerarquías, no todos los del equipo pueden tener los permisos para archivos delicados, ¿no? No se usa, no se realiza de manera frecuente así, de este modo, ¿no? Se realiza primero, en primera instancia, a la jerarquía máxima, y luego podría ser a su secretario o a su asistente personal, ¿sí? Entonces, esto garantiza que la usabilidad del documento, del archivo, sea realmente disponible para las personas necesarias, ¿no? Para que realmente necesiten utilizar y por lo tanto tengan los permisos, ¿no? Entonces, estas normas y buenas prácticas van a garantizar, pues, que el proceso de digitalización no solo sea eficiente, sino también seguro, también que sea confiable y alineado siempre a estándares nacionales, institucionales o también internacionales en las que puedan estar involucrados, ¿no? Y de esta manera, pues, fortalece esta gestión documental electrónica que es tan sensible, ¿no? Y peligrosa, porque sabemos que solo un clic podríamos eliminar algo muy importante. Bueno, pero si hablamos ahora de la conservación digital, las estrategias específicamente para la conservación digital, podríamos decir que esto consiste en mantener la accesibilidad, en este caso, la autenticidad del documento, la legibilidad, ¿no? Porque lo tengo que leer por todo el tiempo que dure, de los documentos, en este caso electrónicos, a lo largo del tiempo que necesite vivir. Habíamos hablado del ciclo vital de documento, ¿no? Habíamos hablado de los movimientos en los que participan cada uno de estos documentos y en ciertos procesos, ¿no? Dentro de las estrategias hemos visto una de ellas, las copias de seguridad periódicas, ojo, periódicas, no es que realice todos los días, hoy día sí, después de otra semana no, sino que tiene que estar estandarizado también la periodicidad. Es decir, ponerse de acuerdo, ¿no? Las oficinas tienen que saber cada cuánto tiempo realizan sus copias y tienen que ser incluso verificadas por alguna
algún jefe inmediato superior, ¿no? Entonces, por ejemplo, si van a crear los backups en los órganos de línea, por ejemplo, en ventas, en logística, una de ellas, entonces puede ser que en la gerencia general se nombre a un asistente que se encargue de verificar que todos hayan hecho su copia de seguridad en cierta fecha. Puede ser que les pidan cada 2 meses, cada 3 meses, cada 6 meses, etcétera, ¿no? Entonces, esta copia de seguridad tiene que darse en el tiempo que le piden y según se componen los nombres que también se estandarizan, ¿verdad? Bueno, también en la conservación digital velamos por la migración tecnológica, ¿no? La actualización de formatos y de soportes antes que se queden obsoletos. Les decía que cuando tienen un sistema de gestión documental, también compramos el servicio de postventa, ¿verdad? También adquirimos, mejor dicho, el servicio de postventa. A veces uno, cuando tiene un artefacto, tiene garantía por 1 o 2 años, ¿no? Un software también tiene una garantía de algunos años, pero que a veces uno prolonga la garantía. Nos pasa también en los artefactos, ¿no? Prolongamos la garantía y bueno, se paga un adicional por esto. También sucede con los software, ¿no? Uno puede pagar una cierta garantía extra y los acompaña como servicio de postventa por más tiempo, ¿no? Y esto garantiza, pues, que en cuanto salga alguna nueva versión, pues puedan actualizarlo dentro del pago ya realizado, ¿no? Entonces, eso es lo que sé. Si no, hay que velar por que si, vamos, no tengo pagado este tiempo extra, pues y veo que mis documentos están cambiándose las versiones de los Windows, del Office, etc., y han pasado ya muchos años, de repente tenga que contactar nuevamente a la empresa para decir, mira, mis documentos están quedando, no quiero que queden obsoletos, sino que están cambiando las versiones, ¿no? Y quiero que sean nuevamente leíbles todos ellos porque todavía los necesito en vida. Bueno, eso se gestionará y se hará pues la migración, en este caso tecnológica, para que los soportes todavía se mantengan, ¿sí? La verificación periódica ya está, habíamos dicho pues que hacer las copias de seguridad, también tiene que haber un control de esto, y también siempre verificar quiénes son, y verificar el movimiento de los controles de acceso, ¿no? Hay ciertos, les había dicho que estos datos que son muy sensibles y no pueden estar de libre acceso a todos. Bueno, está bien, voy a tener mi clave de acceso a ciertas personas, pero siempre tengo que estarlas revisando este control de acceso, ¿no? ¿Quién accedió, a qué hora, que de repente el historial de movimientos también, ¿no? Porque esto ayuda a que el documento también se mantenga original, ¿no? Que no por algún error alguien haya eliminado una parte o lo haya editado, ¿no? De por ahí cuidemos porque lo que compartimos a veces no solo es un archivo, compartimos carpetas. Y dentro de las carpetas también pueden estar muy sensibles a ser borradas. Entonces hay que crear prácticas en las que permitan para algunos que solo requieran visualizarlo, pues que solo la visualicen y no editen, ¿no? Si vamos a autorizar a alguien que lo edite, tiene que ser así, pero con mucho cuidado, ¿no? Alguien que realmente lo necesite y que coja la responsabilidad de su edición, ¿no? Un sistema de gestión documental va a permitir entonces que el área, por ejemplo, de logística suba sus cotizaciones, ¿no? Y órdenes de compra también digitalizadas. Y que luego van a poder ser consultadas y aprobadas en línea, sin necesidad de estarlas llevando al área para decirle, aquí tengo todo este expediente y quiero la aprobación, ¿no? Y necesito que se apruebe. Bueno, en este caso pasa automáticamente por un sistema y mediante él se realizan las autorizaciones de las compras, por ejemplo, ¿no? Es lo que sucede con ahora las unidades de gestión local educativas, las llamadas UGELES. Antes ellos visaban manualmente, físicamente, con un sello, visaban los certificados de estudios secundarios, ¿no? Y hoy ya no. Hoy esa visación ya no es física. Para algunos casos, que son los anteriores a 2013-12, se realiza todavía esa visación, pero ya no se realiza de manera física, ¿no? Porque hoy ya no se emiten documentos totalmente físicos. Bueno, sí los imprimen porque es necesidad después firmarlos, ¿no? Porque todavía los directores de colegio todavía no están autorizados todos a tener su firma digital, ¿no? Entonces ellos tienen que imprimir digital manualmente y entregarle al usuario su certificado. ¿Y qué pasa con esos que son antiguos a 2010,
2011 me parece, que sí necesitan visación. Pues hay una visación que se hace de manera interna, digitalizada, ¿no? El colegio verifica que estén subidas las notas de acuerdo a las actas que tiene de este estudiante, ¿no? Y si es que es anterior al 2010, envía un correo, en este caso a la UGEL, vinculada con ellos, diciendo de que está subida la información y necesitamos su visación, ¿no? Entonces ellos, ¿qué pasa? Al otro lado, dentro de su oficina, muy interna, muy separados, revisa el caso, recibe el correo, revisa el aviso y tiene que verificar si están bien puestas las notas, ¿no? Entonces las verifica dentro de las actas que ellos tienen y permite como mediante unos escritos dentro del sistema que ya está avisado, ¿no? Y se crea en ese momento un recuadrito más en el documento donde va a decir visado, 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 ¿no? Que no es ningún sello, no tiene que colocar ningún sello, ¿no? Y entonces ya el director en este caso verifica que está ok, imprime y firma, ¿no? Entonces este es un sistema que permite en todo caso por ahí evitar esta fase burocrática, de hecho, de visación, ¿no? Para algunos casos. Bueno, sabemos entonces que la digitalización es una labor bastante crucial para poder llevar al éxito la gestión, en todo caso, de todo proceso institucional, ¿no? Porque va a acompañar la evidencia mediante documentos, ¿no? Entonces, si es así, pues sabemos que institucionalmente va a permitir reducir el espacio físico y costos operativos también, ¿no? Les había dicho porque no solo el almacenamiento implica el tener un armario para esto, que de hecho que el armario cuesta, ¿no? Un costo aparte que se realiza, sino que además costos operativos como la limpieza, el mantenimiento, por ahí la movilización de los documentos de cuando en cuando, ¿no? Entonces esto pues sí crea bastante costo operativo, ¿no? Y por hoy pues está disminuyendo. También nos va a permitir uno de los grandes beneficios que el acceso va a ser subrápido, ¿no? Y simultáneo. ¿Por qué? Porque la información se comparte, el archivo, el documento se comparte y es colaborativo, es decir, todo su contenido puedo compartirlo con los de mi equipo, irlo editando, irlo cambiando y poniendo las sugerencias, ¿verdad? Pero siempre con cuidado de quién lo hace, ¿no? Quién le edita o quién solo ve, ¿no? Entonces, de esa manera, en simultáneo se pueden trabajar, ¿no? Y esto es lo que llamamos un trabajo colaborativo, ¿no? Facilita entonces así por la agilidad del proceso, por la agilidad de la información, facilita la transparencia y la trazabilidad administrativa. Les había dicho que por ley de transparencia muchos usuarios pueden pedir información, sobre todo en instituciones públicas, y se tiene que responder en menos de 10 días, ¿no? ¿Qué pasa si tengo documentos que requieren búsqueda, requieren clasificación y me va a provocar mucho más demora, más de 10 días en digitalizarlo, ¿no? Porque me piden que los presente de repente de manera escaneada. Bueno, sí, me va a permitir eso, tengo solo 2 días para avisar, ¿verdad? Entonces necesitamos actuar rápido cada vez que nos piden algo por ley de transparencia. Mejora también en la atención al usuario, entonces los procesos internos, ¿no? Por ejemplo, la ley para las instituciones públicas nos dicen pueden atender al usuario, de acuerdo a la solicitud dada, hasta en 30 días hábiles, ¿no? Hasta en 30 días. Pero imagínense, me piden una constancia de estudio y lo voy a atender en 30 días cuando su convocatoria de repente viene la siguiente semana para un trabajo, pues ya no, ¿no? Y además estamos con mucha información ya colgada en algunas plataformas donde puedo verificar si es estudiante, si de qué año he estudiado, ¿no? Para poderlo plasmar en ese documento que está solicitando. Entonces me facilita la transparencia y también me agiliza el proceso y la atención, en este caso, a los usuarios, ¿no? En el caso de institución privada, pues hacia los clientes, ¿no? Que es la última instancia de atención, pero me facilita en todo caso poderles responder, ¿sí? Contribuye también al cuidado del medio ambiente, ¿no? Hoy sabemos pues que el cuidado del medio ambiente ya no es solo una opción, ¿no? Sino que es una necesidad para todos nosotros y sabemos pues que mientras menos papel generamos, mientras menos papel utilicemos, menos tala de árboles va a haber, ¿no? Y sabemos pues que se están perdiendo los pulmones de nuestro planeta, ¿no? Entonces todos nos debemos a esto. Mucho más pues que estamos inmersos también en la ley del cuidado del medio ambiente, ¿no?
Hoy todos los países estamos en convenio con la ONU con respecto a los objetivos de desarrollo sostenible, y dentro de varios de los objetivos, que por cierto son 17, y estamos apuntando al cumplimiento del 2030, dentro de estos objetivos, muchos de ellos están vinculados con el tratamiento del medio ambiente, ¿no? Con el cuidado del medio ambiente. Entonces estamos cumpliendo alguna norma. Entonces tenemos que ver de qué manera cumplimos nosotros o colaboramos. Sí, tenemos que verla legalmente en nuestra institución, ¿sí? Bueno, entonces notemos pues que es un gran reto poder realizar este proceso de transformación digital si todavía no lo tenemos del todo. Yo estoy segura que todas las empresas hoy tienen buena parte de digitalización, en este caso de documentos, ¿no? Muy buena parte, pero si todavía pues no estamos, nos encontramos con una empresa que está al 30% de digitalización, o que está al 20% o al 10%, hay mucho trabajo que hacer, ¿verdad? Entonces, pero sí no deja de ser pues un gran reto para su realización, ¿no? Eh, por ahí tenemos que considerar pues incorporar tecnologías que nos permitan mejorar con eficiencia, mejorar la transparencia, mejorar la trazabilidad, ¿no? Alguna de estas características principales que estamos en camino a lograrlo es la sustitución del papel por documentos electrónicos válidos legalmente, ¿no? En el Perú estamos ya en el año 2025, se anunció la RENIEC que ya no iba a emitir más DNIs azules. Hoy todos los DNIs son electrónicos, entonces quiere decir que cada vez más personas van a poder tener su firma digital, entonces van a poder crear también documentos digitales legalmente válidos, ¿no? Nos permite en este caso una digitalización, usar plataformas digitales integradas, ¿no? Para el registro, para el trámite, para el archivo, ¿no? De esta manera automatizamos algunos llamados workflow, ¿no? Que son los llamados flujos de trabajo, ¿no? Hoy sabemos que todo lo hacemos en equipo, nada lo hacemos solos, entonces nuestro workflow es importante, ¿no? O sea, nuestros flujos de trabajo creados son importantes porque solo así podemos hacer un seguimiento en tiempo real de lo que hacemos como equipo, ¿no? El acceso remoto seguro a la información desde cualquier dispositivo va a ser una de los resultados de haber realizado una buena digitalización. ¿Por qué? Porque vamos a tener a la mano, vamos a tener en nuestra laptop todo lo que necesitamos para trabajar, ¿no? De hecho que yo, por ejemplo, no lo tengo todo aquí, sino tengo en la nube, ¿no? Entonces, con entrar al perfil de la institución mía, o bueno, por lo menos del correo institucional que tengo, voy a tener los accesos que necesito para trabajar en esa oficina, ¿verdad? No necesito nada más que una laptop para poder empezar, ¿no? Y entrar a mi perfil, claro, porque hasta en el perfil está puesto todos mis accesos directos, ¿no? Y habrán notado que se convierte como en una oficina para ustedes cuando tienen ordenado su perfil de acuerdo a los accesos que necesitan, ¿no? Entonces, en una institución pública, por ejemplo, también puede ser que implemente un sistema de mesa de partes virtual, ¿no? Hay muchas en realidad que ya lo tienen. En la pandemia, pues sí, todas las teníamos que tener y se implementó pues de manera un poco precaria, sí. No teníamos un sistema de gestión documental, pero sí teníamos un correo institucional. Entonces, el correo institucional se convirtió en nuestra mesa de partes virtual. Entonces, comenzamos a recibir requerimientos, formularios de trámite, solicitudes, matrículas, todo a través de nuestro correo electrónico, ¿sí? No es propiamente una mesa de partes virtual. Una mesa de partes virtual me tendría que responder con un código de atención, ¿no? Que en este caso al principio nosotros no lo hicimos así. Ni siquiera respondíamos, ya te lo recibí, ¿no? Sino que ya después de medio año más o menos sí emitimos los tickets de atención, ¿no? Para que ellos no necesariamente puedan hacer el seguimiento como se hace en una plataforma, sino más bien puedan consultar y decir, mire, envié mi documento tal día, acá tengo el carguito y quisiera saber cómo va, ¿no? Y para eso tenemos varios teléfonos para el seguimiento, de hecho. Uno de los beneficios claves entonces es la reducción de tiempos administrativos, ¿no? También otro de los grandes beneficios claves es el mayor control y trazabilidad, y también la transparencia en la gestión institucional, ¿no? Entonces veamos acá un cuadrito de las grandes ventajas y por aquí desafíos
de la digitalización. Veamos por aquí algunas ventajas. Uno, tiene como gran ventaja, habíamos dicho, agilizar el acceso y la distribución de documentos, ¿sí? Esto me va a provocar una eficiencia, lo que llamamos eficiencia, ¿cierto? ¿Qué más? Me permite guardar una economía necesaria para la empresa. ¿Por qué? Porque va a disminuir el gasto, en este caso, en papel, en tinta, en espacio, ¿sí? También me permite controlar, ¿no? Entonces permite en este caso tener por ahí estas búsquedas rápidas mediante los metadatos que haya colocado por cada archivo, ¿no? Y también la posibilidad de restringir accesos y registrar por ahí algunos cambios, ¿no? También vamos a poder cumplir con la sostenibilidad, en este caso ambiental, ¿no? Reduciendo este impacto, ¿no? Y consumiendo pues cada vez menos cantidad de papel. De acuerdo a los grandes desafíos que podemos enfrentar, podríamos mencionar que con respecto a infraestructura, bueno, va a depender de qué tipo de empresa, pero en las que todavía tenemos muy poca parte digitalizada, vamos a requerir equipos, software y alguna conectividad adecuada, ¿no? En toda institución, así sea muy precaria la digitalización, siempre van a requerir capacitación. Capacitación previa, de repente adelantada a lo que pueda venir, a un procedimiento, ¿sí? O de repente recién enterándose en el momento de su turno, ¿no? O de repente llegó la mensajería justo cuando estaba llegando el trabajador. Bueno, en ese momento comenzará a recibir. Dentro de los aspectos legales, deben cumplirse pues normas de autenticidad y conservación digital, ¿no? Como las llamadas ISO, ¿no? Estas son normas que nos dicen, así tienes que cumplir, te has comprometido a cumplir con esta ISO, con lo que corresponde a esta ISO, si no caes en ilegalidad, ¿no? Eh, necesidad, el mantenimiento nos lleva a la necesidad pues de migrar formatos, ¿no? De actualizar. Entonces, si ya estamos convencidos de que vamos a manejar este software con esta persona, pues nuestra primera pregunta puede ser, ¿cada cuánto tiempo me permiten hacer un mantenimiento? ¿No? Necesitamos con urgencia que somos institución, que cuando acudan en nuestro horario de trabajo, ¿no? Puede ser. O puede ser que le digan, no, mejor acude en la mañana, ¿no? Ya va a depender de quien tome las decisiones. Entonces, la digitalización ofrece grandes beneficios, pero deben ser planificadas en todo caso con un enfoque integral, ¿verdad? Y asegurando pues la sostenibilidad y en este caso la protección de la información sobre todo, ¿no? A ver, vamos a ver por aquí. Ya, sistema de gestión documental. Bueno, dentro de cualquier sistema de gestión documental, bueno, va a requerir, bueno, un sistema de gestión documental puede que no lo tenga de manera como software, como programa propio, personalizado para la empresa, ¿no? Y sí, puede no tenerlo y tiene que valerse y tiene que tener de todas maneras un sistema, aunque no comprado, tiene que tener un sistema de documentación electrónica si va a ofrecer ese tipo de proceso, ¿no? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, nosotros utilizamos nuestro correo y nuestro Excel para apuntar cuáles son nuestros documentos y nuestros códigos, ¿no? Pero cada uno puede, recuerda las herramientas que maneja, crear, ¿no? Otro que el Access, por ejemplo, maneja también base de datos, entonces puede permitirme también tener un sistema de gestión documental, en este caso personalizado, ¿no? Bueno, dentro de las funciones principales va a permitir capturar y registrar, ¿no? En este caso, el ingreso de documentos digitales al registrar en un cuaderno ya estoy realizando, en este caso, la captura y el registro sobre todo, ¿no? ¿Qué más? Me va a permitir la tramitación electrónica, es decir, la distribución, seguimiento y control, en este caso, de los procesos, ¿no? También la conservación a largo plazo, ¿no? Que va a permitir, pues, que por ahí tengamos tiempos asegurados, que estamos en ciertas partes muy claras, ¿no? En ciertos temas ya muy claros con otra oficina, ¿no? Eh, a ver, vamos a correr la diapositiva. ¿Ya? En el Perú tenemos básicamente dos sistemas de gestión documental. Uno es el gestor documental de la PCM, es decir, la Presidencia del Consejo de Ministros, ¿no?
¿Qué pasa con ellos? En este caso, PCM ha instalado una plataforma institucional implementada, en este caso, por el presidente del Consejo de Ministros del Perú, dentro de las políticas de gobierno digital y modernización, ¿no? Entonces, su objetivo principal es automatizar la gestión documental. También, pues, en formatos por ahí que nos permitan después recurrir a ellos, ¿no? Va a contar siempre, siempre ahí dentro de este sistema tiene un registro, ¿verdad? Tiene un procedimiento para su trámite, ¿no? Y un destino final que también se anota dentro de la trazabilidad que va recurriendo. Hay que enviar y recibir documentos, hay que garantizar por ahí que esa trazabilidad funcione de acuerdo a una clasificación o subclasificación que se realice, ¿no? Y después va a requerirse en este caso compartirla, ¿no? En este caso no veo mayor explicación para este documento, pero hasta ahorita no veo que lo hayan observado. Bueno, entonces tenemos el gestor documental y presidencia del Consejo de Ministros que ha creado su propio sistema, y tenemos también el sistema de trámite documentario, ¿no? En esto ya para algunas instituciones ya está implementado. El Ministerio de Justicia, por ejemplo, ya tiene implementado, el Ministerio de Salud también, eh, por ahí el ministerio que está vinculado con SUNEDU, que va a garantizar en este caso la gestión documental de las universidades, ¿no? En el caso de nosotros que pertenecemos a la Dirección Regional de Educación de Línea Metropolitana, todavía ni la DREL ni nosotros estamos digitalizados, entonces estamos esperando el momento adecuado, ¿sí? Bien, dentro de los sistemas de gestión documental en otros países hay algunos que ya son más o menos conocidos, ¿verdad? Por ahí, si ustedes ya conocen, me van compartiendo por ahí en el chat y me indican si han trabajado con ellos o lo han conocido de nombre, ¿sí? Bien. En este caso, el Orfeo, por ejemplo, el CGD, ¿no? Que se utiliza en Colombia, mucho más en Colombia, pero sí existe para acá también, es un software libre colombiano, creado en este caso por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, ¿verdad? Se ha convertido en este caso, este sistema, en una herramienta más reconocida en la región por su gestión documental pública, ¿no? Sus características principales diríamos que es totalmente gratuito, de código abierto, ¿no? Incluye módulos como radicación, transparencia, expedientes electrónicos, firma digital y trazabilidad, ¿no? Entonces, estos son los módulos donde se podría almacenar cierto tipo de archivos, ¿no? Cumple además con los estándares de la Agencia General de la Nación de Colombia y la norma llamada ISO 15489, ¿no? Entonces, se han implementado por ahí en múltiples entidades ya, ¿no? Colombianos y organismos que en este caso otros países latinoamericanos también lo tienen, ¿no? O sea, que puedan también implementar, así como implementó Colombia. Bueno, su gran ventaja es la transparencia y la accesibilidad, ¿no? Permite acceder rápidamente al documento y por lo tanto cumplir con estas dos leyes que a veces nos apremian, ¿sí? Al ser en todo caso una solución pública que no depende de licencias comerciales, es muy, muy abierta y muy fácil de utilizar, ¿no? Alfresco también es otra plataforma empresarial, ¿no? De código abierto también, por ahí desarrollada en el mismo Reino Unido principalmente, y funciona pues como sistema integral de gestión documentaria, ¿no? Que incluye módulos de gestión documental, incluye momentos colaborativos, es decir, trabajo en grupo, permite por ahí generar flujos de trabajo también para que se guarde por ahí automáticamente también en nuestro sistema de trabajo con alguna oficina especial, ¿no? Y el control de versiones, ¿no? Entonces, todo esto siempre en compromiso para poder realizar una buena gestión documental. Dentro de los requisitos técnicos, habíamos hablado ya previamente que requerimos tener ciertos datos para considerarlo como legal, ¿no? Uno de ellos que tenga un formato estándar, ¿no? Otro que tenga una resolución mínima de aprobación para este sistema, para la utilización del sistema, pues tengo que utilizarlo también, ¿no? Buena clasificación en los metadatos. Si tengo una buena clasificación en qué metadatos estoy poniendo, es decir, nosotros somos fáciles de encontrar datos, pero lo convertimos en un dato que sí es necesario y que realizamos su clasificación, es lo mejor, ¿no?
necesitamos también siempre pues velar por la integridad y la autenticidad, o sea, verificar que realmente sea un documento auténtico, ¿no? Aquí les refuerzo una vez más las medidas de seguridad que ustedes me habían mencionado, ¿no? Y ya los requisitos legales que puedan tener los documentos digitales, infaltable la firma, si no, no se considera documento digital. Recuerden que ya no estamos en pandemia, entonces ya no es aceptada esa firma recortada y pegada, ¿ya chicos? Así que consideremos esto. Bueno chicos, hemos llegado a la parte final de esta sesión 5 y del curso Gestión Documental y de Archivos Institucionales. Hemos tocado estos 5 temas en las 5 sesiones en vivo y pues de ahora les deseo pues muchos éxitos en su aplicación sobre todo, ¿no? Este curso organizado por ITEC siempre va a estar pues con el compromiso de prestarles alguna participación activa en las cosas que hagan, ¿no? Entonces agradecemos entonces sinceramente su confianza depositada en ITEC y en mi persona también. Esperamos pues que estos conocimientos, las herramientas adquiridas pues les permitan mejorar, ¿no? Les permitan mejorar en la organización propia de sus documentos, de sus archivos, de su propio acervo documentario y también en la institución a la que tengan participación, ¿no? Y contribuyendo pues así a una gestión más eficiente, más transparente y más profesional, ¿verdad? Entonces, les deseo muchos éxitos en todas sus actividades, en sus planes estudiantiles, en su trabajo, en su familia y los animo pues a seguir apostando por una formación continua en ITEC y además a que documenten estos saberes aprendidos, ¿no? Entonces no solo lo coloquen en su currículo que tienen conocimientos de gestión documentaria y archivos institucionales, sino que además lo sustenten con documentos, ¿no? Les había dicho que en la institución pública es totalmente obligatorio documental, si no, no se les considera, ¿ya chicos? Así que gracias por tu participación y nos vemos seguramente en alguna clase con ITEC. Hasta luego, que les vaya muy bien.